tiene? Bueno. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Hoy estaremos tocando el tema de la importancia de la obra misionera. Importancia de la obra misionera. Y es que no solo es importante la obra misionera, pero también es necesaria, ¿sí? Y aparte de eso, es un mandato, hay que obedecer. El Señor mandó que fuéramos y prediquemos a todas las naciones, predicar a todo el mundo. Y vamos a ver desde cuándo. No solo es en nuestros tiempos, hermano. Es desde el principio, desde Noé, desde antes del diluvio, que Dios está interesado en que la humanidad le conozca. Porque cuando conocemos a Dios, conocemos de los planes que Él tiene para nuestras vidas. ¿Cuánto puede decir amén? Claro, si la gente no conoce a Dios, ¿cómo va a conocer cuáles son sus planes? ¿Verdad? O los propósitos de Dios se van a cumplir en nosotros cuando nosotros dejamos que Él los cumpla. Jonás capítulo 1, versículo 1, la palabra del Señor la leemos: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Pónganle atención a esto. Clamaban a su Dios, cada uno según su fe. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y el último versículo que leemos dice: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos.
Gloria al Señor. Puede sentarse, por favor. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, qué mensaje el que encontramos aquí. Un hombre que huye de Dios, pero va donde hay mucha gente que necesita a Dios. Alguien dijo en una ocasión: no se vaya a poner a llorar usted cuando por su culpa se dé cuenta que muchísimos fueron a parar al infierno, porque estuvieron a su alcance, estuvieron cerca de usted y ni los evangelizó ni les dio testimonio. Y Dios le cobrará por ellos. Yo digo, ¿cómo será eso? Pero cuando yo veo lo que pasa con Jonás, yo digo que no está lejos de que eso pueda ser verdad. ¿Cuántas personas irán o han ido a la condenación porque un creyente, un evangélico, un que conoce a Dios, huyó de la iglesia, huyó de Jehová y anda perdido en el mundo y anda desobedeciendo a Dios y anda, hermanos, haciendo cosas que no le agradan a Dios? Hace pocos días yo les testificaba que conocí a un muchacho que me dijo que era un ministro, líder de alabanza, pero que ahora se dedicaba a hacer fiestas, parrandas y traer grupos musicales para hacer grandes eventos. ¿Qué cosa? ¿Cómo tratará Dios con esa persona? Nuestra oración no es decirle a Dios que los acabe. Nosotros queremos, y yo les transmito, mi oración es que Dios alcance a ese muchacho, que él se deje volver a la casa del Señor. Yo no estoy condenándolo, yo estoy lamentando que él, siendo lo que es, ande por ahí. Entonces, hermanos, al ver la palabra del Señor, qué lugarcito, vamos a ir por ahí también, qué lugarcito el que Dios escogió para mandar a Jonás. Esa es otra cosa muy importante. En los días de Jonás, hermanos, hubo un gran avivamiento en aquella ciudad a donde él fue enviado. Sí, aquí no es que haya una casualidad, las cosas pasan porque van a beneficiar en alguna manera. ¿Qué pasó con los que iban en el barco? Todos temieron a Jehová, ¿sí? Conocieron al verdadero Dios. Por eso le dije, pongan atención a esto. Cuando yo le dije, y todos clamaban a sus propios dioses. Nínive era una ciudad de muchísima idolatría, paganismo, rebeldía, pecaminosidad. Nínive era la capital de un poderoso imperio, el imperio de los asirios. Y óigame más, Nínive era un lugar donde había muchísimos dioses. Y cada gente, cada grupo creía en sus propios dioses. No como ahora, que ahora todos creemos que hay un solo Dios, pero unos le hacen de un modo, otros de otro y otros de otro, y piensan que están sirviendo al mismo Dios. Cuando que al Señor servirle solo de una manera, ¿verdad? Aquí, ahora estamos peor, porque ahora la gente sí conoce a Dios, sí sabe de Dios, ha oído de Dios, pero no le están sirviendo, y los que le sirven a su modo. Algunos le dicen que le están sirviendo y ya andan en pachangas, en bailes, y dicen que de esa manera atraen a otros creyentes para demostrarles que aquí en el Evangelio todavía nos podemos estar gozando igual que en el mundo. Ahora yo le voy a decir una cosa, aquí en el Evangelio nos gozamos mejor que en el mundo, sí, pero en una manera diferente. ¿Sí? Porque aquí cuando sentimos la presencia del Señor y cuando el Espíritu Santo empieza a ministrar y empieza a saturar con su poder al creyente, hermanos, lo hace danzar en la presencia de Él. Amén. Eso es tan real. Nos gozamos en la presencia del Señor. Pero es el mismo Dios que nos llama a nosotros para servirle, el que mandó a Jonás a predicar a aquella perdida ciudad. ¿Sabe cuál era aquella ciudad? ¿Sabe qué es ahora en Nínive? ¿Sabe dónde está Nínive? Dice que ahora es una ciudad que se llama Mosul, que está en Irak. Esa es la parte de Nínive que Jonás le tocó ir a predicar. Las dimensiones, el tamaño de aquella gran ciudad. ¿Usted sabe que Jonás cuando fue a predicar ahí, cuando finalmente sí llegó, porque de que va, ¿sí? Le guste o no le guste, huya o no huya, va, porque él llegó de todas maneras a Nínive. Y la Biblia dice
que él empezó a caminar y fue camino de 3 días en aquella gran ciudad. Dios lo mandó a Nínive y dice, aquella gran ciudad, hermano, no era para menos, es la capital de un poderoso imperio en esa época, ¿sí? Es una ciudad grande. ¿Cuáles eran las dimensiones, las medidas de aquella ciudad? Dice que tenía aproximadamente 60 millas. No era pequeña. Aquí nosotros no tenemos esa cantidad en Sioux City. Está más pequeña que 60 millas alrededor. O sea, 96 kilómetros. Entonces, 96 kilómetros cuadrados es grande. Y Jonás tuvo que caminar 3 días para atravesar toda la ciudad anunciando el mensaje que Dios había dado. Y qué interesante ese mensaje de Jonás, hermano. Ya vamos a llegar ahí. Pero oigamos hoy la voz a través de la historia de Jonás. ¿Qué es lo que Dios quiere? Mire, dije que nuestro tema es la importancia de la obra misionera. Nínive era una ciudad que estaba a punto de ser destruida por el poder de Dios por la causa de la multiplicación del pecado en aquella ciudad. Ahora, note algo, esto es impresionante. Es que, hermano, cuando oímos de la historia de Jonás, tan bonita, ¿verdad? Que hasta los niños cantan y oyen y aprenden ahí y se recuerdan. Pero a veces uno se queda solamente con aquello de Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y hasta ahí se quedó. Es un cantito bonito y es verdad. Es un cantito que va a ministrar y va a llevar el mensaje a los niños, a los adolescentes y a los adultos también nos habla. Pero hay algo más que hay que oír de Jonás no le hizo caso a la palabra del Señor. Sí, que por eso un pez muy grande se lo tragó. Sí, pero el pez lo devolvió. Y Jonás fue y tuvo que hacer lo que Dios lo había mandado hacer. Así que iglesia y amigos que nos escuchan, hermanos, si ustedes no se han convertido, hay que convertirse porque Dios lo va a convertir. Si Dios lo ha mandado y no ha ido, vaya porque Dios siempre lo va a mandar. Si usted ha sido llamado para ser pastor, no le huya porque Dios lo va a poner de pastor. Sí, a mí me pasó. Yo pensé que yo iba a ser maestro, yo pensé que yo iba a ser misionero solamente. Pero cuando vine a sentir, ya estaba aquí y ni cuenta me daba. Eso fue lo que pasó a Jonás. Cuando vino a sentir, estaba en las playas de Nínive, allá por el lado de Irak, para empezar aquello a lo que Dios lo había llamado. Entonces, hermanos, vamos a mirar que cuando Dios llama a alguien para hacer algo, o lo hace, ¿sí? Y por eso tenemos que obedecer. Y ese Dios es único. Allí en Nínive, esto es lo que le estaba diciendo, lo impresionante de este mensaje, de esta obra misionera, ¿en qué lugar es esta? Nínive no era pueblo de Dios. Nínive no es Israel. Nínive no estaba en la promesa de Abraham. Nínive no pertenece a Israel. Es más, eran enemigos, los asirios. Ahora, observe eso. ¿Cómo se cumple la palabra que hemos venido anunciando en los últimos tiempos, diciendo que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y le dio una promesa y le dijo: en ti serán benditas todas las naciones, ¿sí? Todas las familias de los pueblos. Entonces la bendición alcanza aún a los gentiles. A eso quiero llegar. Nínive es una ciudad gentil. No era de los judíos, no era de los israelitas, pero Dios vio aquella ciudad y vio que había pecado, que había multiplicación de pecado. Entonces Dios manda a Jonás. Pero oiga esto, interesante. El mensaje que Jonás lleva no es el mensaje que ahora nosotros predicamos, en el que le decimos: Dios es amor y Él ve su necesidad, Él está mirando su pecado, Él le perdona, arrepienta, se convierte, se abre su corazón, deja entrar a Cristo y usted será perdonado de todos sus pecados y tendrá vida eterna. Ese es el mensaje de nuestros tiempos, ¿cierto? ¿Cuál era el mensaje para Nínive en aquella época? He aquí dice el Señor que dentro de 3 días Él va a venir y va a destruir a Nínive. ¿Cómo está eso? Dentro de no muchos días Dios va a destruir Nínive.
¿Y cómo está eso? ¿No les está diciendo que se arrepientan? ¿No les está diciendo que ya paren de pecar? Como lo hizo cuando dijo, el pecado ha subido hasta mi presencia, yo voy a raer todos los hombres de la tierra y voy a echar un diluvio, voy a hacer un juicio. A Nínive no le mandó a decir eso, él solo le dijo que va a ser destruido, Nínive. Muy bien, pero es porque él ve la necesidad. Entonces, veamos que ese mismo Dios es el que nos llama hoy para servirle. El apóstol Pablo le dice en su epístola a Tesalonicenses, en el capítulo 1 y versículo 9 de Tesalonicenses, él dice, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, nosotros aprendamos hoy de la historia de Jonás. Oigamos de lo que escribieron los antiguos. ¿Por qué conocemos nosotros el Evangelio? Porque están los evangelios escritos y las epístolas y los salmos y los proverbios y los mandamientos y todo eso está, el Pentateuco, y todo eso está para que nosotros conozcamos a Dios y para que sepamos que hay un Dios que es único y verdadero y que no le gusta, que es celoso, que no le gusta que nosotros adoremos a otros dioses. Entonces hay personas que dicen, no, pero yo no adoro a otro Dios. Yo en Diosito creo, yo sé que Él es el único. Pero no es cierto que lo adoran, pero no es cierto que se congregan. Es más, están peleados con la iglesia. Están enojados con los hermanos y no se están congregando, se van al mundo, se ocupan. Pero, ¿qué es la función de la obra misionera? ¿Qué debe hacer una iglesia que tiene un corazón misionero? En primer lugar, mantenerse en oración por esas almas. Es la primera cosa. Segundo lugar, buscar la forma de llegarles con el mensaje. No, pero que ya han sido cristianos, igual hay que seguirles cayendo encima hasta que un día van a reconocer y van a volver a los pies de Cristo. Y que no podemos callar. La obra misionera debe desarrollarse constantemente. Entonces, en primer lugar, vamos a mirar, hay necesidad de predicar el mensaje completo. Y esto me llama la atención, hermanos, para ponerlo como un primer lugar, que la iglesia debe estar ocupada, dije, haciendo evangelización y haciendo la obra misionera, haciendo la invitación y haciendo oración por las almas perdidas. Pero no debe olvidar que el mensaje que la iglesia de nuestros tiempos ha de predicar debe ser el mensaje completo. El mensaje de Dios, el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna. Una de las características de la predicación de Jonás fue esa, que Jonás fue y él dijo exactamente lo que Dios le dijo que dijera. Ve y diles que Nínive va a ser destruido. Él no fue a decir ninguna otra cosa más que eso. Entonces, Dios no le dice que predique ciencias o leyes naturales. Dios no le dice que cuente chistes en los altares, en las plataformas, ¿sí? Dios no le dice que haga bailes o que haga parrandas o que haga conciertos y eventos. No, Dios manda a que lleve un mensaje. Entonces, nada de oratoria, nada de mensajes con trasfondos políticos, no de vidas de hombres famosos, no historietas bonitas que entretengan a la gente, sino el mensaje de salvación y vida eterna. ¿Y cuál es ese mensaje? Jesucristo vino al mundo a dar su vida por nosotros, derramando su sangre para perdonar los pecados y darnos así la salvación y la vida eterna, para un día venir a arrebatar la iglesia y llevarnos a la presencia del Padre en el reino de los cielos cuando suene la trompeta. Ese es el mensaje. Como Juan predicaba que se tenía que arrepentir de sus pecados. Arrepiéntase de sus pecados. Jesús vino y dijo que el que cree, ese es salvo. Y arrepiéntanse de su pecado. Arrepentíos. Él siempre usó la palabra. Entonces, ese es el mensaje que debemos dar. No hay que cambiarlo. Que pregonemos contra cada persona, con aquella ciudad, su pecado. Que le haga ver que está mal, que agobia a la ciudad de Nínive. Que el pecado está tan grande que tiene desagradado a Dios. Entonces,
pero Nínive va a ser transformado por el poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aquella ciudad, hermano, caería condenada, pero para eso no había que perder el tiempo. Miren lo que dice Jonás capítulo 3 versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Yo dije 3 días, ¿verdad? Me equivoqué. 40 días. Le estaba dando, como decimos nosotros ahora, 1 mes y 10 días para que arreglaran sus vidas, porque si no, iba a destruirlos, va a quemar la ciudad. Entonces, es que me confundí cuando dice que fueron por 3 días que Jonás caminó el pueblo predicando, anunciando, evangelizando. Ahora, volvámonos al capítulo 1 y vamos a encontrar allí otra vez, porque esto está súper bueno. Capítulo 1, palabra de Jehová que vino a él diciendo: levántate y ve a Nínive. Ah, sí. ¿Por qué había que ir a Nínive? Y dice: aquella gran ciudad, y pregona en ella que ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. El problema de Jonás es: Jonás sabe que Nínive es una ciudad extremadamente perdida. El versículo 4 dice: pero Jehová hizo levantar un viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Allí está Jonás, huyendo de la presencia de Dios, en una nave que está a punto de ser volcada, diríamos nosotros, ¿sí? Arrollada por una tormenta. Y los hombres que están allí son necesitados de la gracia, necesitados del perdón, necesitados de conocer a un verdadero Dios. Pero ellos no saben. ¿Por qué? Porque no han oído, no saben de ese Dios, no lo conocen. Ellos conocen sus dioses, son idólatras, tienen sus imágenes, así crecieron, así se acostumbraron. Entonces, cuando se ven en aflicción, ellos empiezan a pedir a sus dioses que ellos conocen, y no les funcionaba. Entonces, descubren que Jonás está ahí durmiendo, y van y le hablan a él y le dicen: ¿qué tienes, dormilón? Versículo 6, perdón. Levántate y clama a tu Dios. Estamos reconociendo que ellos alaban a Dios de idolatría, alaban a su Dios, piden a su Dios, sirven a su Dios, creen en su Dios. Pero que Jonás no se mira como ellos, no se viste como ellos, no se une al clamor con ellos. Este debe tener otro Dios, y para colmo es un hombre dormilón, haragán. Sí, hermano. Entonces, por eso se van con él y le dicen: habla con tu Dios, quizá tendrá compasión de nosotros y no perezcamos. O sea, gente que no tiene esperanza. ¿Cuántas personas hay alrededor nuestro que no tienen esperanza, hermano? ¿Sí? Que necesitan oír del Dios suyo, del Dios mío. Gente que están afligidos, quizás no por una tormenta en el medio del mar, pero están afligidos por la situación que están viviendo, alguna enfermedad crónica, y no tienen esperanza, hermano. Tal vez problemas en el hogar, problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, bueno, de todo lo que puede haber, lo que trae intranquilidad al corazón de la persona. Están necesitados de oír del verdadero, del único Dios viviente, Jehová de los ejércitos. Bendito sea el nombre del Señor. Y somos nosotros los encargados de llevar este mensaje y que la gente lo pueda oír. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos lo indagaron: ¿cuál es tu tierra? Versículo 8. ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él dijo: soy hebreo. Mire, esta es una cosa interesante. Soy hebreo. Cuando él dice soy hebreo, él está diciendo: no niego mi identidad. El problema es que yo estoy en desobediencia. ¿Sabe que hay gente así en nuestros tiempos? Bueno, es más, le voy a contar esto a ustedes aquí en secreto, que nadie lo oiga de los que están viendo en la transmisión en vivo. Yo me he encontrado con personas
que en un tiempo se congregaron aquí en la iglesia con nosotros, y cuando los encuentro los saludo, y ¿qué tal, pastor? Mucho gusto. Mire, no crea que estoy yendo a otra iglesia, yo soy de su iglesia. Cuando yo vuelva, yo voy a estar ahí con ustedes. Gloria al Señor, está bien, hermano, estamos orando por usted. Y es verdad, yo estoy orando por ellos. Bueno, Jonás está diciendo eso mismo. Él no niega su identidad. Él dice, yo soy hebreo, le sirvo a Jehová. Yo no sé cómo es que le sirve a Jehová, ¿sí? Porque él dice, el verso 9 dice, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Para aquella gente fue impresionante oír lo que Jonás dijo. A ver, espérate. ¿Crees en un Dios que fue el que hizo el mar y la tierra? Aquí estamos en el mar. Si Él lo hizo, tendrá control sobre esto, porque vamos a morir, vamos a perecer. Entonces, ¿por qué no le preguntas? ¿Por qué no vas con Él? ¿O por qué has hecho esto con nosotros? Nosotros no tenemos la culpa de tus problemas que tú tienes con tu Dios. Pareciera que eso es lo que está diciendo, hermano. ¿Sí? Vea, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Verso 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se los había dicho. Y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Bueno, yo me quiero quedar ahí un poquito. Vamos a ir al versículo 11 en un momento. Pero, hermanos, ¿cuánto necesitaba experimentar Jonás más de lo que ya conocía a Dios para obedecerle? ¿Cuántas personas hay alrededor nuestro? Yo insisto en esto porque estamos en esta época y mi interés es llevar el mensaje completo, el que la gente necesita. Esa es la obra misionera, llevar ese mensaje. Entonces, decir a la gente que nuestro Dios es el único y verdadero Dios. Ahora bien, el asunto aquí es, ¿cómo hacemos nosotros para que la gente que oye de nuestro Dios obedezcan y crean? La verdad, no tenemos que hacer nada. Si solo presentamos el mensaje completo como es, entonces la gente va a tener temor y van a querer pertenecer a la iglesia a la que usted pertenece. De manera que en esta parte tan importante de nuestra época, de nuestra dispensación, nosotros tenemos que llevar este mensaje a todas partes donde la gente está afligida, donde tienen temor. Aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se los había declarado. Versículo 11, para que entremos al segundo punto. Hay que obedecer las órdenes del Señor. ¿Qué dice el versículo 11? Veamos ahí. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Ahora yo pregunto, ¿usted cree o piensa que la bravura de aquel mar era algo provocado por Dios? Claro, es que Jonás va huyendo y Dios le va a dar una lección a Jonás, que donde quiera que se vaya, Él está ahí. Si a las nubes, a las montañas o a donde quiera que te remontes, allí está el Señor. Nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Cuando dicen amén, no podemos escondernos de Dios. Entonces Dios provoca aquello y Él hace. Entonces, por eso dice que el mar cada vez iba más embravecido, iba más fuerte y la gente está asustada. Ahora, eso es lo que está pasando en nuestros tiempos, hermanos. La situación económica, la vida, todo lo que hay alrededor nuestro, la sociedad, se está poniendo más terrible. Estamos viviendo una tormenta en este mundo. Ya hay mucha aflicción, mucho problema. Mira, ahora hay que trabajar doble porque ya no alcanza lo que uno se lleva a la casa diario, porque la situación está más terrible cada día. La queja de todos los tiempos es esta: todos los productos han subido y nuestros salarios siguen siendo los mismos.
Esa es la queja del mundo hoy. La cosa se está poniendo más horrible cada vez está peor, cada vez está insoportable, como aquella ocasión que se embravecía cada vez más el mar. Ahora, la diferencia entre que esta situación difícil, esta situación terrible, contraria, hermanos, para nosotros es que pase lo que pase, tenemos temor en Dios, tememos a Jehová, creemos en Él y no faltará el alimento en su casa cuando usted es fiel al Señor. No faltará su gracia bendita en su casa, no faltará la administración de su Espíritu Santo en su vida cuando usted le es fiel al Señor, a Jehová, Dios de los ejércitos, al único y verdadero Dios que envió a su Hijo Jesucristo para darnos salvación y vida eterna. Lo peor que le puede pasar al hombre cristiano, lo peor que le puede pasar es que vaya a dormir, pero ese día estará más vivo que nunca. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 12 dice: Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. ¿Cómo es que Jonás sabía esto? Claro, es que él sabía que él era el que andaba en desobediencia. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Verso 13 dice: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Yo quiero hacer otra pequeña pausa aquí. Fíjense cómo son estas gentes. Son idólatras, creen en otros dioses, pero no son tan malos, ¿sí? Porque cuando Jonás les dijo que por culpa de él era el problema y que lo echaran al mar, ya él estaba de acuerdo, inmediatamente lo hubieran agarrado y lo hubieran tirado. Pero ellos todavía en su intento trataron de acercar la barca a la orilla. Pero como el mar está peor, dijeron: no, pues ni modo, ya dijo que esto hay que hacer con él. Porque usted cree que ellos, mira, esta gente eran expertos en la navegación. Esta gente sabía cómo hacer llegar la barca a la orilla. Ellos sabían cómo manejar el barco, pero ¿saben qué era lo que estaba pasando? No podían contra Dios. Es Dios el que no permitía que ellos pudieran. Ellos en su experiencia y en sus habilidades, ellos hubieran podido llevar la barca a la orilla, a puerto seguro, como dicen, pero Dios no lo permitía, porque se tenía que cumplir el plan de Dios. Ahora, yo le diré una cosa a usted, amigo, hermano, y de todos los que están aquí. Algunas veces nosotros nos proponemos y queremos resolver los problemas nosotros por nuestra propia cuenta, y tal vez en algún momento, en alguna forma, quizás podríamos hacer algo, pero hay veces que es el mismo Dios el que no permite, porque Él quiere que nosotros oigamos o veamos cuál es lo que Él quiere, cuál es su voluntad, y por eso muchas de las veces permite que nosotros pasemos por circunstancias difíciles, mas cómo cuesta entender esa parte. Y mucho más a los que no conocen del Señor, a los impíos, no van a creer eso. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes y propósitos en la vida, y hay cosas que tienen que pasar porque sí, tienen que pasar. Entonces, aquellos hombres trataron de hacer volver la barca, ¿sí? Y la nave, llevarla a puerto seguro, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo. Usted puede imaginarse al Señor, ¿verdad?, provocando que el mar se embraveciera más. ¿Y cómo lo hace? Sencillamente, ni siquiera tenía que estarlo removiendo ni soplando, nada. Dios deja que el mar se vaya y se va y se va y se va, y no va a dejar que la barca llegue, porque va a cumplir su propósito en la vida de Jonás. Lo tienen que tirar al agua. Ay, hermano, cuidémonos, porque va a haber un momento en el que el Señor, usted va a querer salir a la orilla del mar, pero no va a dejar Dios que vaya, porque Él lo que quiere es tirarlo al agua, ¿sí? Porque usted ha oído que hay gente que dice: tirémonos al agua, cuando están diciendo y se están refiriendo a tomemos una decisión bien seria. Yo me tiro al agua, dicen, ¿sí? Es por eso, porque Jonás siempre lo tuvieron que tirar al agua. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 14 dice: entonces clamaron a Jehová y dijeron:
Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Qué gozo ha de haber tenido Jehová al oír esta expresión. ¿Saben por qué? Porque había logrado que esta gente no solo crea en él, no solo le atiendan a él, sino que aprendan a tener confianza y esperanza en él, a suplicarle. Y creyeron estos en Jehová porque tuvieron temor. Y tener temor en esta parte significa eso, que ellos tenían temor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hay que obedecer las órdenes del Señor. Dije que era el segundo punto. ¿Nos parecemos a Jonás nosotros? ¿Lo ha mandado Dios a hacer algo que no ha hecho? ¿Anda usted navegando en la barriga de un pez ahora, o todavía está en el barco, o todavía está en el agua, o ya salió a la orilla de la playa, o ya está en la calabacera? ¿Cuál es la situación suya? ¿Nos parecemos a Jonás? El juicio que caería no le perturbó. Parece que no quiso sacrificar la comodidad de su religión. Quiso servir a Dios, pero sin complicaciones. Por eso fue que él huyó. ¿Saben qué significa esto? Yo creo en Dios, yo soy hebreo, yo soy cristiano, pero yo lo voy a hacer como yo quiero. Yo sé que Dios quiere que lo haga así, 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 pero no, yo lo voy a hacer así. Yo creo en Dios, pero yo lo voy a hacer de esta manera. Y eso es lo que pasa mucho, y por eso muchas personas convierten la verdadera palabra en sectas, porque hacen sus propias religiones, porque lo hacen a su manera. Es que yo interpreto así. La Biblia no es para que yo la interprete como a mí me da la gana. La palabra de Dios es para ser interpretada como Dios quiere que se interprete, y eso se consigue a través de la oración. Eso se consigue a través de la sumisión en el Espíritu Santo. Pero hay personas que interpretan la palabra a su gusto y a su manera, y por eso inventaron los testigos de Jehová, por eso inventaron los mormones, por eso inventaron los adventistas y tanta gente que hay, porque cada grupo es formado por alguien que inventó o interpretó a su propia manera la palabra de Dios. Esa es la diferencia. Entonces, nosotros no vamos a hacerlo así. Quiso servir a Dios, pero sin complicaciones, y por eso salió escapándose. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía de Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Saben lo que está haciendo Jonás? Dios le está diciendo: Jonás, vete para allá. Y entonces Jonás camina primero para allá, para donde está el barco, y después agarra para allá. Ese es Jonás. ¿Cuántos Jonases hay ahora? Dios les dijo hoy que vinieran a esta casa que está para acá, y ellos agarraron a saber para dónde. ¿Cuántos Jonás está hoy viviendo cerca de nosotros? Bendito el Señor, que usted es el Jonás ya tirado en la playa de Irak. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. En tercer lugar, vemos que hay que orar más y dormir menos. Este punto está importante, hermanos. Decir que eran pecadores aquellas personas, que se arrepintieran, eso era muy peligroso. Sí, era muy peligroso. Jonás no quería ir allá. Se mete en un barco y se va a dormir. El dormilón le pusieron, ¿sí? En lugar de estar orando, buscando la presencia del Señor. Pero ¿qué presencia del Señor quiere si anda huyendo de Él? ¿Sí? Entonces, este punto, hay que orar más y dormir menos, es porque fueron y lo hallaron ahí. Velar y orar para no entrar en tentación, dice la palabra del Señor. El versículo 5 dice que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron el mar, verso 5 estoy leyendo, los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mientras aquellos estaban orando, mientras aquellos estaban clamando a sus dioses, Jonás, que es el único en la nave que tiene un verdadero Dios, él está durmiendo.
Mientras aquellos están clamando asustados y están buscando una solución al problema, Jonás está durmiendo, cuando él podía solamente obedecer a Dios y la cosa hubiera cambiado. Arrepentirse, mire, el hombre se puede arrepentir en cualquier momento y arreglar su vida y enderezar sus pasos y volver al camino de Dios. Puede serlo. No importa la desobediencia, que él ya se había ido, que lo mandó para allá y él agarró para allá, pero en cualquier momento él pudo decir: ay, Señor, perdone, yo me arrepiento. Es todo lo que tiene que decir. Yo me arrepiento. Todo esto que hice, yo me arrepiento. Perdóname y quiero hacer tu voluntad. Y entonces aquí no sabemos el hombre del barco que fue a encontrarlo ahí abajo. Ni sabemos qué nombre tenía el barco tampoco, pero se escondió en la parte de abajo y ahí está, durmiendo. Bueno, hermanos, hay muchos escondites en las obras de las iglesias en nuestros tiempos. Hay gente que se esconde en máscaras de entretenimiento, ¿sí? Hay lugares donde en lugar de la persona estar recibiendo un mensaje animador, impulsador a vivir una vida espiritual y consagrarse y esperar la gloriosa venida del Señor Jesucristo, los tienen entretenidos oyendo cosas que no edifican, contándoles chistes, historias, anécdotas, pasajes bonitos para entretenerlos, y así la gente le gusta ir, porque no los confrontan con el pecado. Porque no le dice: si usted no se arrepiente, el Señor va a destruir. Pero ese es el mensaje completo. La obra misionera es necesaria en todas partes, pero también con los de nosotros. Por eso nosotros cuando estudiamos misionología, hermanos, oímos decir y aprendemos y nos enseñan la historia de Estados Unidos, por ejemplo, con la evangelización. Estados Unidos fue un lugar, hermanos, en el que aquí se adoraba a Dios con libertad, ¿sí? Por eso vinieron y establecieron la nación con las primeras 13 colonias y hacían cultos a Dios porque era libre para hacerlo. Y de Estados Unidos salieron muchísimos evangelistas al mundo entero. Fueron a Guatemala, fueron a Salvador, a Honduras, a Panamá, a Colombia, Argentina, diferentes lugares que iban misioneros enviados y sostenidos, patrocinados por obras que amaban las misiones aquí en los Estados Unidos para enviarlos al otro continente, a otros lugares, a otra ciudad, perdón, a otras naciones. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Ahora Estados Unidos es un campo misionero. Ahora es aquí donde se necesita hacer la evangelización y la obra misionera. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se ha llenado de gente de todo el mundo que han venido aquí con sus ideas, con sus dioses, con sus religiones, con sus costumbres, con su satanismo, con sus mañas, con todo lo que ha traído. Y esta gente necesita oír que solo Dios perdona los pecados, que solo Él resuelve del pecado del hombre para darle la vida eterna. ¿A través de qué? A través del Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Él es el único que merece gloria, honra y alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hay muchos escondites todavía. Hay gente que no está haciendo lo que tiene que hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, hermano, hay gente que presenta sermones profesionales, ortodoxos, pero no le hablan del pecado a la gente. No le hablan de que tiene que arrepentirse. No. Entonces, en cuarto lugar, hay que alumbrar en lugares oscuros para ver a quién encontramos dormido por ahí y despertarlo. Por eso dije, no sabemos el nombre de quién bajó a despertar a Jonás. No sabemos el nombre del barco. Igual no sabemos el nombre en cuál iglesia será y quién será el que está durmiendo. Pero necesitamos ir, hermanos. Y si la luz que hay en nosotros es suficiente para alumbrar al que está en tinieblas, hay que llevarle el mensaje. Hay que llevar, porque nosotros somos la luz. Dice que nosotros tenemos, hermanos, esta palabra de parte de Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 23, dice: pero si tu ojo te es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que si la luz que está en ti, si la luz
que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces, si nosotros estamos en luz, que nuestra luz alumbre a los que están en la oscuridad. Jonás había desobedecido, no podía alumbrar. Los incrédulos son los que lo llaman, y esos paganos de rodillas oraban a sus dioses. Jonás está durmiendo. Ay, hermano. Punto número 4. Hay castigos para los desobedientes. Tienen que pagar consecuencias. Al desobedecer a Dios, solo hay una alternativa: el vientre del pez. Era lo que le quedaba. Y vaya que yo pienso que el vientre del pez no fue como castigo para Jonás. El vientre del pez fue su salvación. ¿Sí? Muchos aprietos hallaremos si seguimos huyendo de Dios, si seguimos huyéndole al ministerio. ¿Sí? Si no queremos sudar bajo el castigo, deberemos sudar sangre. Debemos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos con dificultad. Hay una sola cosa que yo quiero dejar más clara que nunca, y es esta: Dios jamás lo va a mandar a usted a hacer algo que no pueda hacer. Nunca. Porque no lo va a poner a que lo haga usted solo. Si usted solo quiere hacer las cosas, no las va a poder hacer. Pero si Dios lo mandó, es porque Él está con usted y Él lo va a ayudar, y con Él va a salir adelante, y lo va a poder terminar. Aquello que Él ha comenzado con usted se va a terminar. Si queremos que la vela alumbre, recordemos que tiene que haber desgaste. ¿Sí? Sabemos que tenemos que haber con un sacrificio. Jonás se acordó del Señor cuando su alma desfallecía. Mire, cuando Jonás está en la angustia, cuando Jonás está que casi se muere. Algunos dicen que se murió. Yo no sé, porque un muerto no puede hablar. Entonces, pero en el capítulo 2, versículo 8 dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Pero ¿sabe qué? Jonás no había abandonado su misericordia, y él clamó, y él pidió a Dios que lo librara, y Dios lo escuchó. Por último, hay todavía otra oportunidad para Jonás. Sí, gracias a Dios por esa oportunidad. Dios lo vuelve a llamar. En el capítulo 3, versículo 1 de Jonás, dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Eso quiere decir que Dios es el Dios de las grandes oportunidades. Dios no lo va a dejar a usted caído en la primera. Dios no va a permitir que porque usted le falló una vez, entonces le cayó mal y ahí lo deja tirado. La palabra del Señor nos dice que 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levantará. El Señor no va a dejar que ninguno de sus hijos perezca, siempre y cuando Él extienda la mano, aquel se quiera tomar de ella. A la fuerza no lo va a levantar. Entonces, gracias a Dios por esta gran oportunidad. Todavía hay multitudes que se salvarán en esta ciudad. Todavía hay muchísimas personas que necesitan oír el mensaje. Hechos capítulo 18, versículo 10 dice: porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Si yo hubiera obedecido al Señor desde el principio, otra cosa fuera. Las cosas hubieran cambiado. Pero ahora yo digo que si no hubiera obedecido, se hubiera perdido en desobediencia Jonás. Pero en el segundo llamado, Jonás fue perdonado. Si yo no hubiera obedecido al llamado de Dios, en la segunda oportunidad que me dio, yo no estuviera con ustedes hoy compartiendo esta palabra. Así que el texto, hermanos, de este libro de Jonás es suficiente para que nosotros reflexionemos que todavía hay necesidad de llevar este mensaje a todas las naciones. ¿Cómo lo vamos a llevar? Bueno, la obra misionera sigue siendo importante. Por eso dije, importancia de la obra misionera. Dios tiene plan. Dios quiere alcanzar a ciudades grandes como Nínive, y lo va a lograr si
¿O sí? ¿Saben que hay personas que se conforman, se consuelan diciendo, pues si yo no voy, Dios va a levantar a otro? ¿Acaso Dios levantó a otro en lugar de Jonás? ¿No el mismo Jonás fue el que fue? ¿Sí? Hay gente que eso dice. Y hay veces que uno mismo dice, si usted no lo quiere hacer, va a haber alguien que lo va a hacer. Bueno, pues ya qué. Pero a Jonás lo mandó y lo tuvo que ir a hacer. Y la historia de Jonás la vamos a continuar en otro tiempo. Por ahora, yo deseo que Dios bendiga sus vidas con esta poderosa palabra. La palabra que dice que Jesús salva, que sana, que es el Rey que viene pronto.